¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy vamos a tener la clase de lo que sería el boom latinoamericano. El día de ayer les marqué una actividad que está ya en su Classroom, en la cual viene vinculado directamente con su proyecto integrador final. De igual forma, les pido de la manera más atenta que contesten esta actividad. Sí, cierto, aparte de vamos a tomar esta clase y van a tener que realizar algunas actividades de investigación para poder contestarla de una manera eficaz. Lo que hemos estado viendo a lo largo de lo que es este bloque número 3, hemos estado viendo situaciones relacionadas directamente con la novela. Esta novela que ha sido de carácter importante porque ha ayudado a, bueno, hemos visto cómo ha ido evolucionando la novela dependiendo del tiempo, y este tiempo, dependiendo del contexto, ha ido modificando la novela. Creo que ha quedado claro. De igual forma, hemos visto que la novela ha servido como catalizador para poder mover la ideología de la gente. ¿Por qué? Porque la gente leía esta parte y tenía ciertas ideas o le daban ideas que estos pensadores utilizaban. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Así como la novela ha tenido modificaciones con base al tiempo, al contexto que se encuentra, la novela ha influido directamente en la manera de pensar en las sociedades, en el contexto. Hasta ahí estamos. Bueno. Después de esto, nos vamos dando la tarea que existe en los años 60, 70, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial que devastó Europa, ya entrando en la Guerra Fría. En Sudamérica se van encontrando cuestiones relacionadas a aspectos políticos, sociales, culturales, relacionados con lo que serían dictaduras en Sudamérica. En Estados Unidos, pues además que habían conflictos bélicos, digamos que en Vietnam estaba de moda lo que era, pues lo que era la libertad de expresión, se daba cuenta lo que era la famosa Amor y Paz, contra el racismo. En Europa se presentaban cuestiones, por ejemplo en Francia estaba el franquismo, que fue una dictadura pues sí muy pesada para ese país europeo, y en Sudamérica reiterando con lo que era la dictadura de Juan Pinochet en Chile. Entonces había varias situaciones que se estaban presentando en este siglo XX en las cuales había mucha opresión, vamos a poner opresión. Sin embargo, en la época de los 60s, 70s, surge a raíz de, siendo muy sinceros, la manera de vender libros, las editoriales le dan auge, le dan más potencial o mayor potencial a lo que eran los diversos o nuevos pensadores o nuevos escritores que tenían una ideología totalmente diferente a la que se venía dando. Esto llega a Estados Unidos, llega a Europa. ¿Quiénes son estos pensadores? De varios países. Hay autores mexicanos, chilenos, argentinos, colombianos. Si bien es cierto, hay unos que tuvieron mayor auge y unos que tuvieron menor auge, estos sirvieron para cambiarle el chip a las personas. Esa es la palabra, cambiarle el chip, revolucionar la manera de pensar. ¿Qué fueron estos? Por medio de la novela, que digamos que es el estandarte de la literatura de género narrativo, de género literario en este caso, por medio de la novela, que ya quedamos que la novela, tanto si se modificó dependiendo del tiempo, ayudó a la manera de pensar, a la manera de actuar de las sociedades por medio de los textos, pues en este caso, el boom latinoamericano se desarrolló por medio o con base a la novela. Digamos que este fue el estándar para introducirse en la mente de las diversas personas. Tomemos en consideración que en los años 60
impensable el internet, impensable los celulares. Si mencionabas algo en un periódico, probablemente, ¿qué pasaría? Pues que ibas a ser encarcelado, que te iban a matar, que te podían secuestrar. Entonces, esas cosas que a lo mejor ahora no tenemos en cuenta, porque ahora digamos que sí hay libertad de expresión, que hace 70 años no existía la libertad de expresión. Entonces, vamos dando cuenta con esta necesidad. Ahora vamos a dar pie. ¿Qué es el boom latinoamericano? Ahora sí, vamos. El boom latinoamericano, por el término boom latinoamericano, se entiende que es un fenómeno literario y editorial que tuvo lugar entre las décadas de 1960 y 1970, cuando las obras literarias de un conjunto de jóvenes escritores latinoamericanos fue ampliamente distribuida y apreciada en Europa y gran parte del mundo. El boom latinoamericano instituyó a muchos de los autores que hoy en día consideramos clásicos en América Latina, pero en su momento se estaban iniciando. Presentaron proyectos novelísticos experimentales de alto contenido social y político. Entonces vemos que es novelístico de alto contenido social y político. Se convirtieron en un gestor de vanguardia, especialmente en Europa y en otras latitudes denominadas entonces por considerarse más bien de tipo conservador. El primer paso de dicha internacionalización fue en este sentido el triunfo de los autores en España. ¿Por qué? Porque había una dictadura, la dictadura franquista en ese tiempo. Algunos nombres del boom son más conocidos que otros y algunos de sus autores gozaron de mucho reconocimiento formal que otros. Sin embargo, no existen realmente fechas de inicio y de cierre del boom, ya que no se trató realmente de un movimiento literario organizado, sino de un fenómeno editorial. Tampoco se tiene una lista formal de sus integrantes ni de los precursores que sirvieron de escuela para la aparición de esta importante generación de escritores latinoamericanos. El boom latinoamericano abrió grandes puertas a la literatura latinoamericana. Se convirtió rápidamente en referencia literaria en el mundo hispano y fuera de él, mediante sucesivas traducciones y ediciones a lo largo del globo. En particular, el público estadounidense fue impactado por las obras del boom en un contexto político mundial muy retador como fue la Guerra Fría, cambiando incluso paradigmas del momento respecto a la interpretación y rol de los escritores de la sociedad. El boom inicia en la década de 1960. Fue una época particularmente conflictiva en América Latina, debido a la Guerra Fría y a sus tensiones entre movimientos revolucionarios como la triunfante Revolución Cubana de 1959. La interferencia política y diplomática estadounidense en su contra, que financiaron cruentas dictaduras derechistas en América Latina, todas las dictaduras que se presentaban. Dicho panorama se complicó aún más cuando la intelectualidad del continente se dividió en opiniones en torno al régimen de Fidel Castro tras el encarcelamiento de 1967 del poeta cubano Eberto Padilla y su esposa, Belkis Cusamel, acusado de actividades subversivas por haber leído públicamente el poema Provocaciones. O sea, ya digo, cuestiones ya políticas que invadían. En este contexto surgieron las novelas del boom, aprovechando el repentino interés en la América Latina que la época había suscitado. Desde el coloso editorial Seix Barral, Carlos Barral y el agente literal Carmen Balcells tomaron iniciativas de la difusión de las obras de la América Latina. Ambos estaban instalados en Barcelona y definieron una particular proyección hacia los mercados de habla francesa. Incluso se ha afirmado que las masivas ventas de esta novela latinoamericana revivieron prácticamente la moribunda industria editorial española sometida a las censuras del régimen franquista. Y es lo que les voy mencionando. Una de las características que encontramos del boom latinoamericano, el boom fue un fenómeno esencialmente editorial y centrado sobre todo en el género de la novela. O sea, la novela fue el estandarte, como les mencioné, para avanzar. Se desataron los proyectos novelísticos que tendrían la experimentación formal a la innovación del lenguaje y a ciertos atrevimientos sociales y políticos. Un rasgo común de estas novelas es su deseo de vanguardia, tratamientos del tiempo de forma no lineal, apuestas por la polifonía y la aparición de múltiples voces en el relato, uso abundante de neologismos
y juego de palabras. Se enfatiza ciertas internacionalismo o identidad regional y nacional que no se alejaba del relato histórico, sino que lo usaba de telón de fondo. Que es, aquí estamos dando cuenta que hay un cambio constante y una evolución a la novela. Cuestiones que no se daban. Por ejemplo, en la fragmentación de las escenas, la mirada retrospectiva, la incorporación del procedimiento narrativo de la literatura inglesa y norteamericana. Fue cambios que se fueron dando y se fueron modificando con base a la narrativa de los textos, a cómo se contaba, se fue cambiando subversivamente cómo cambiaba esta manera de contar. Sus temáticas perspectivas renovaron un notorio estancamiento en el realismo literario de la época y suspusieron la emergencia de nuevos nombres para el palestre editorial hispano. Por otro lado, el boom ha sido criticado por consistir en su totalidad de escritores varones en cuyas novelas el tratamiento de lo femenino evidencia el machismo imperante de América Latina. Además, en su mayoría provenían de sectores ilustrados y universitarios de la sociedad con un importante acceso a la cultura universal, es decir, eran poco representativos del pueblo latinoamericano de la época. Que dicen que solo las personas que dieron este boom eran personas con dinero, o sea, no hay personas, mencionan que esos autores no eran personas que vinieron de abajo, o sea, personas que tenían. Sin embargo, de las características, vemos que fueron quienes difundieron el género conocido como el realismo mágico. Los escritores estaban muy comprometidos con la política, hablaban cuestiones políticas, muchos. No era un movimiento de tipo escuela, sino un lanzamiento editorial, es lo que mencionaban los editores, para vender libros. Con ese fin surgió. Trataba recurrentemente temas de la degradada vida de los aborígenes originarios, el poder, el abuso desmedido de las oligarquías y represiones del medio interpuesto por las dictaduras, todo lo que esperaba. Generalmente fue basado en dictaduras que iban representando a las cuestiones del boom y las cuestiones que se daban en lo que era Latinoamérica. Bueno, entre los... Ay, no. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, chavos. Mañana continuamos, o la próxima sesión continuamos con lo que es el tema. Vamos a dejar hasta acá. El tiempo se acabó. Esa fue la primera parte relacionada con el boom latinoamericano.